Introducción para el espectador. Imagina un ático de cristal en el corazón de Barcelona, donde cada mobiliario, cada rayo de luz y cada segundo del día están calculados al milímetro. Un lugar en el que el silencio es el rey absoluto y las emociones parecen meros fantasmas. Esta es la vida de Maximiliano Durán, hasta que una simple videollamada y la risa inocente de un niño amenazan con romper su castillo de cristal. Texto: 300 caracteres. Maximiliano Durán abrió los ojos justo antes de que el sol asomara por el horizonte de la ciudad condal. Desde su ático en el Passeig de Gracia, cada mañana contemplaba el Mediterráneo como si fuera un cuadro perfectamente iluminado. El agua, los barcos anclados, el perfil del puerto, todo ello quedaba reducido a un telón de fondo para un hombre que se negaba a sentir. El único sonido era el susurro lejano de las gaviotas y el murmullo imperceptible del tráfico matutino. Nada amenazaba la exactitud de su rutina. A las 6, el asistente inteligente activó las persianas y despabiló la suite con una luz blanca y controlada. A las 6:05, Marco, el mayordomo de gesto impasible, dejó una taza de café descafeinado a exactamente 88 grados en la mesa minimalista del salón. A las 6:15, Maximiliano ya repasaba en su tablet los informes de la bolsa, los proyectos en Tokio y el saldo de sus cuentas en Nueva York y Dubái. Cada número era un escalón más en la escalera que los separaba de la fragilidad humana. Detrás de aquella imagen de poder se escondía un dolor agudo. En el centro de la estancia colgaba un retrato en blanco y negro. Su esposa, Valeria, abrazando a su hija recién nacida, ambas iluminadas por la sonrisa de la ternura. La tragedia había ocurrido en la Clínica Materno-Infantil de Barcelona. Una fuga de gas convirtió el ala de maternidad en una trampa mortal y arrebató su alegría y la de su bebé. Aquella noche, Maximiliano no pudo llegar a tiempo. Desde entonces, se hizo juramento de no volver a confiar en nadie, y su corazón se heló. Sin embargo, esa mañana, un asunto aparentemente rutinario detonó algo inesperado. Un correo con el asunto candidata para servicio doméstico, prueba de 14 días. Al ver el icono de un chupete junto al nombre de una tal Camila Fernández, una punzada de curiosidad rasgó su coraza. Llevaba años rechazando currículos que incluyeran a menores, pero aquella imagen infantil despertó un escalofrío que nunca antes había sentido. A las 11, aceptó la videollamada. En la pantalla apareció Camila, de mirada serena y gesto firme, ataviada con ropa sencilla pero cómoda. A su lado, en un rincón iluminado por un ventanal, se encontraba Diego, un niño de 3 años con rizos oscuros y ojos llenos de asombro. Él jugueteaba con un avión de madera, mostrándolo a la cámara con entusiasmo. «Buenos días, señor Durán», dijo Camila. «Soy Camila Fernández y este es mi sobrino Diego. Gracias por considerarnos. Venimos dispuestos a demostrarle nuestra dedicación y responsabilidad». Maximiliano la escuchó en silencio. Notó la forma en que ella enderezaba la espalda para mostrar confianza y cómo el pequeño Diego se aferraba a su falda sin apartar la vista de las pantallas. Con voz neutra, él explicó las condiciones. Limpieza diaria entre las 8 y las 10, desayuno para usted a las 10:30, supervisión constante de Diego y un informe escrito al final de cada jornada. «Entendido», respondió Camila con un asentimiento decidido. «Diego y yo cumpliremos todas sus instrucciones». Una vez finalizada la llamada, Maximiliano sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sentido tenía permitir que un niño invadiera su santuario? Lo desestimó como una distracción momentánea, pero la incertidumbre se había instalado en su mente. A las 5, Camila y Diego llegaron al portal de su edificio en el emblemático Passeig de Gracia. El portero mecánicamente abrió la puerta y los guió al ascensor. Subieron hasta el piso 45, donde la entrada acristalada se abría sobre un vestíbulo vasto y silencioso. Maximiliano les esperaba, impecable con su traje gris y corbata azul oscuro, mirada escrutadora y manos cruzadas tras la espalda. «Bienvenidos», dijo con tono medido. «Marco les mostrará las zonas de trabajo y sus horarios. Esta noche, revisaremos el calendario completo.
Tengan en cuenta que cualquier incumplimiento supondrá la finalización inmediata del periodo de prueba. Camila estrechó la mano con determinación. Diego, tímido, se acurrucó junto a ella. Al cerrar la puerta, el eco de la advertencia resonó en el pasillo. Aquel instante marcó el fin del silencio absoluto en la vida de Maximiliano Durán y el comienzo de un desafío que pondría a prueba las murallas de hielo que había construido en torno a su corazón. La mañana siguiente llegó con un silencio casi absoluto, roto solo por el suave pitido de un sistema domótico que anunciaba las 6. Camila se incorporó en la habitación que le habían asignado, un pequeño estudio contiguo al despacho principal, con ventanales que filtraban la luz del amanecer. Aún en la penumbra, percibió el brillo pulido del mármol y el suave reflejo de la bahía. Respiró hondo, preparó su uniforme y se dirigió con paso decidido hacia la cocina principal. Al entrar, el aroma del café recién molido flotaba en el aire. Marco, el mayordomo, ya había dispuesto tazas y platos de porcelana minimalista, alineados con simetría. Camila retiró la tapa de la cafetera y vertió enseguida un chorrito de ese líquido caliente, siguiendo el protocolo que él había impuesto, descafeinado a 88 grados. Escuchó el lento goteo y, mientras agitaba la cuchara, comprobó mentalmente la lista de tareas. Limpieza a fondo del salón, pulido de ventanas, preparación del desayuno antes de las 10:30. En el hall, Diego correteaba sin cesar, explorando cada rincón con asombro. Le fascinaban los espejos que duplicaban su imagen y se detenía ante un candelabro de cristal, preguntando con su voz infantil: ¿Para qué sirve esto, tía? Camila lo observó con ternura mientras se levantaba un pequeño bloque de construcción que encontró en el suelo. Con delicadeza, lo apartó antes de que se estrellara contra la pared blanca, demostrando que incluso en un entorno tan impoluto era inevitable un toque de caos. Con su sobrino en brazos, Camila comenzó la rutina: desempolvar las estanterías, ordenar los cojines del sofá y aspirar las alfombras de lana. Cada movimiento era medido, cada objeto recolocado al milímetro. Aún así, mantenía en mente la importancia de cuidar al niño. Al terminar cada zona, miraba a Diego para asegurarse de que no se hubiera apartado demasiado, sonriéndole con complicidad para tranquilizarlo. A eso de las 8, Maximiliano hizo su aparición en el salón. Entró con paso firme, traje oscuro y mirada impasible. Observó el contraste: Camila en pleno trabajo y Diego jugando con un cochecito frente a la gran vidriera. No dijo nada al principio, se limitó a recorrer la estancia con gesto analítico, como si inspeccionara los datos de un informe financiero. Su presencia generó un leve escalofrío en Camila, pero ésta mantuvo la compostura. «Buenos días», musitó Maximiliano con voz controlada. «¿Cómo va todo?» «Bien, señor», respondió ella sin titubear. «Apenas quedan unos detalles por pulir antes de pasar al desayuno». El magnate asintió y siguió su paseo silencioso entre los muebles. Camila apretó los labios, consciente de que aquel hombre exigía perfección. Sin embargo, notó un ligero parpadeo en sus ojos, como si la observara con algo más que frialdad profesional. En ese instante, Diego tropezó y volcó un vaso de zumo de naranja junto a la mesa auxiliar. El líquido se deslizó en pequeñas corrientes sobre el mármol hasta derramarse frente a los pies de Maximiliano. El niño se alarmó y soltó un sollozo, cubriéndose la boca con la mano. Camila se acercó de inmediato, recogió el vaso y arrodilló para consolarlo, intentando no derramar más gotas. Maximiliano, sorprendido, inclinó la cabeza y recuperó el control de su expresión. Con un leve gesto, indicó a Marco que trajera un paño. Luego, aprovechó para secar él mismo las últimas gotas, sin decir palabra. Aquello era impensable, el patrón limpiando por voluntad propia. «Está bien», dijo finalmente. «No hay problema». La voz quedó suspendida en el ambiente. Camila sintió una extraña calidez al escuchar aquel tono menos rígido. Recogió a Diego en brazos y le ofreció un juguete para distraerlo. Él la abrazó con confianza, como si nada hubiera alterado la perfección del entorno. Poco después, en la mesa del comedor, se sirvieron el desayuno.
Camila colocó frente a Maximiliano un plato con frutas cortadas y panecillos recién horneados. Él lo observó con atención, inspeccionando la disposición, pero al primer bocado liberó una pequeña exclamación de sorpresa por el dulzor de la naranja. Fue un gesto imperceptible, pero suficiente para que Camila esbozara una sonrisa. Mientras comían, surgió el primer intercambio más allá de las instrucciones. Él preguntó por la historia del niño y ella, con naturalidad, le explicó que Diego disfrutaba de los trenes en miniatura y que soñaba con ser piloto de avión. El empresario asintió sin interrumpir, escuchando con una curiosidad recién descubierta. Terminada la comida, Maximiliano se despidió con un simple continuad y subió de nuevo a su despacho. Camila vio cómo la puerta de vidrio se cerraba tras él, y por un instante sintió que algo había cambiado. Ya no era solo un huésped de paso, sino la chispa que podía encender el calor en aquel palacio de silencios. La mañana siguiente, el ático de cristal despertó con un silencio más pesado que de costumbre. Maximiliano recorrió el vestíbulo, ajustó el nudo de la corbata frente al espejo y consultó el móvil. Un correo urgente del Banco Santander exigía su firma antes de las 9. Aquel mensaje retumbó en su mente como un eco, recordándole la inminencia de un gran proyecto en Hong Kong. Aún así, la calidez que había surgido la víspera le hizo vacilar durante un segundo. Atravesó la sala de juntas privada, donde un generador de respaldo zumbaba en la esquina. Decidió apagarlo temporalmente para que la tranquilidad reinara mientras Camila preparaba el desayuno. Sin embargo, un parpadeo de las luces despertó su ansiedad. El suministro eléctrico titubeó y un breve corte sumió el espacio en penumbras. Instintivamente, dio un paso atrás, percibiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Camila entró desde la cocina sosteniendo una bandeja con café humeante y tostadas. Al verlo bajo aquel resplandor intermitente, dejó la bandeja en la mesa lateral y corrió hacia el panel de control. Mientras Diego observaba intrigado, ella ordenó al sistema restaurar el flujo al instante. Con dedos seguros presionó el botón reset y las lámparas estallaron en luz blanca, disipando la sombra que había amenazado el orden. Maximiliano se acercó, sorprendiendo a Camila. No era habitual que apareciera de improviso. Con voz más suave que de costumbre, agradeció su rápida reacción. Aquello era una anomalía, el patrón confiando en su nueva asistente. Camila inclinó la cabeza y sonrió, explicando que el generador necesitaba un reinicio tras el mantenimiento de la noche anterior. Diego celebró con un aplauso tímido, contagiando un instante de ternura. Antes de sentarse a la mesa, Maximiliano recordó el correo pendiente y decidió delegar la firma a su secretaria en la oficina central. Invirtió unos minutos en dictar instrucciones precisas a través de un mensaje de voz. Cada palabra surgía con la misma frialdad que había dicho error de alimentación hacía un instante. Sin embargo, al redactar virtualmente el correo, sintió un vuelco emocional. ¿Podía realmente desprenderse de esa carga tan rápido? El desayuno transcurrió sin incidentes. Fruta fresca, pan artesanal y café infusionado con granos especiales. Maximiliano probó un bocado, saboreando la combinación de dulce y ácido, y comentó que aquel detalle gourmet estaba muy bien logrado. Camila aprovechó para hablar del mercado local en el barrio gótico, de pequeños talleres de artesanía y panaderías centenarias. Al indicador de finanzas en su tablet apareció un gráfico ascendente, pero él lo ignoró. De pronto, el teléfono fijo en la pared sonó con insistencia. Maximiliano se dirigió a él sin levantar la mirada. La pantalla identificó la llamada como Inés Durán. Él vaciló antes de contestar. La voz de su hermana, con tono preocupado, rompió el velo de su concentración. En su hogar familiar en Sitges, las obras de remodelación habían descubierto una grieta estructural en el techo. Hablaban de temporales y reparaciones urgentes. Camila se acercó sin invitación, colocó la bandeja vacía en la encimera y observó la pantalla del móvil. Aquel asunto familiar había aparecido sin previo aviso y causó en Maximiliano una mezcla de ansiedad y culpa reprimida. Inmediatamente dictó una serie de órdenes: contactar al constructor, revisar pólizas de seguro y gestionar el hospedaje de su madre.
En su rostro se adivinó una tensión antigua. Mientras colgaba, exhaló profundamente y apoyó la frente contra el cristal. Barcelona se extendía a sus pies, indiferente a los penales de la vida personal. Camila colocó una mano suave en su brazo, gesto que él reconoció como signo de solidaridad. No dijo nada, pero sus ojos devolvieron gratitud. Diego, siguiendo la conversación, acarició el dorso de su mano, generando una nota de ternura pura en medio de la rutina. El día avanzó en una sucesión de reuniones virtuales y revisiones de informes de riesgo. Camila aprovechó para ordenar la biblioteca de mármol, mientras Diego construía una torre de cubos junto a la ventana. A media tarde, las luces volvieron a parpadear. Esta vez, fueron lo suficientemente prolongadas como para activar las alarmas silenciosas. El piso entero quedó a oscuras por unos segundos que parecieron eternos. Maximiliano irrumpió en el salón y tomó la mano de Camila. «Necesito asegurarme de que ambos estéis bien», dijo. El solo hecho de expresar esa preocupación era un hito. Juntos, dirigieron la mirada hacia el ventanal, donde los faros de los barcos rompían la negrura exterior. Ni la tecnología ni la precisión habían logrado dominar por completo el factor humano. Había sombras que perduraban. Cuando finalmente regresó la electricidad, las pantallas se iluminaron de nuevo y el generador rugió con energía renovada. Camila soltó un suspiro de alivio, hizo un gesto de juego hacia Diego y éste respondió con una carcajada. Maximiliano, de pie junto a ellos, sintió que algo esencial había ocurrido. No solo confiaba su patrimonio a aquella mujer y su sobrino, sino que empezaba a delegar también su propia paz. Al caer la tarde, el cielo de Barcelona se cubrió de nubes densas y amenazantes. Camila revisó el pronóstico en su teléfono y advirtió un aviso de tormenta intensa para las próximas horas. En la cocina, el aroma de la paella comenzaba a extenderse por el ático mientras Diego ayudaba a colocar los ingredientes en la sartén, emocionado por el chisporroteo del aceite caliente. Maximiliano, absorto en su despacho, recibió una última notificación sobre la propuesta en Hong Kong, pero algo en el aire lo hizo apartar la vista de la pantalla, el retumbar de un trueno cercano. A las 8 en punto, sin previo aviso, un estruendo sacudió las ventanas de cristal y un torrente de lluvia golpeó con fuerza el ventanal principal. Las luces titilaron y se apagaron por completo. El silencio se fragmentó con el pitido de los detectores de emergencia. Camila dejó caer la cuchara de madera y corrió a la sala, sujetando a Diego de la mano. Maximiliano apareció en el umbral de su despacho, la corbata floja y la mirada tensa. «Queda cortada la luz», anunció Camila. «Marco está comprobando los fusibles, pero tardará en restablecerse». Con un gesto decidido, Maximiliano encendió el teléfono como linterna y señaló hacia una estantería lateral. «Ahí hay velas y mecheros». Camila asintió y, con cuidado de no tropezar, encendió varias velas de cera en portavelas de cristal. Pronto, una luz cálida iluminó los rincones, tiñendo las paredes de un ámbar reconfortante. Diego, asustado por el estruendo, se acurrucó contra su abrigo y susurró: «Tía, tengo miedo». Ella lo abrazó y, arrodillada ante él, le dijo: «No pasa nada, cariño, estamos juntos». Colocó un cojín en el suelo, invitándolo a sentarse junto a una de las velas, y le entregó un peluche para calmarlo. Maximiliano, sintiendo la fragilidad del instante, se sentó en un sillón cercano y observó la danza de las llamas. Por primera vez, la casa no era únicamente un escenario de perfección, era un refugio ante la intemperie. La tormenta rugía al otro lado del cristal, pero allí dentro, la tensión dio paso a un silencio cargado de emociones. Camila se atrevió a preguntarle: «Señor Durán, ¿todo está bien?». Él cerró los ojos un momento y asintió. «La tormenta me recuerda aquella noche en que perdí», vaciló, como luchando contra un muro interior. El viento golpeaba la carlinga del helicóptero, el cielo era negro, y yo no pude salvarlas. Camila contuvo el aliento. Nunca antes lo había visto aludir a su tragedia con tanto detalle. Diego, mirando al suelo, sostuvo su mano con ternura.
Un escalofrío recorrió al empresario, pero no retiró la mirada. «Lo siento», murmuró Camila. «Debió ser terrible». Él la miró con los ojos húmedos. «Sí, y aún siento que la culpa me sigue». En ese instante, el estruendo de otro rayo puso fin a las barreras emocionales. Camila se acercó con cuidado y colocó su mano sobre la suya. «No puede cargar con eso solo. Permítase sentir y avanzar». Maximiliano inspiró hondo. Por primera vez, sintió que alguien entendía su dolor sin juzgarlo. Sintió que las paredes de su corazón se resquebrajaban. Diego, captando el momento, se inclinó y describió un dibujo imaginario en el aire con sus dedos. 2 personas abrazadas bajo la lluvia. Su inocencia arrancó una sonrisa auténtica al magnate. La noche avanzó en calma contenida. Marco apareció con linternas de mano y reparó el cuadro eléctrico, pero nadie se apresuró a volver a la frialdad de la iluminación artificial. Las velas siguieron encendidas mientras Camila preparaba una pequeña merienda: chocolate caliente y tostadas de pan con mantequilla. Compartieron aquella comida sencilla en un improvisado picnic junto al ventanal. El sonido de la lluvia, ahora monótono, parecía protegerlos. Cuando Diego, ya somnoliento, se acomodó en el regazo de Camila, Maximiliano se levantó y tomó una cámara antigua expuesta en la estantería. La giró hacia él y capturó la escena: la mujer y el niño bajo la luz de las velas, el reflejo lejano de los relámpagos. Aquella instantánea sería un recuerdo de la noche en que su imperio de cristal se humanizó. La tormenta amainó sobre las 4 de la mañana. Una última ráfaga de viento hizo temblar las cortinas, y tras un susurro prolongado, todo quedó en silencio. Camila alzó a Diego y subió hacia la habitación de invitados, dejándolo en su pequeña cama junto a un osito de peluche. Maximiliano los observó unos segundos desde el umbral y luego apagó las velas, excepto una, como símbolo de esperanza. Se volvió hacia el ventanal. El Mediterráneo ya no olía a distancia, sino a vida compartida. Esa noche, en lugar de cuentas y contratos, compartió vulnerabilidad y empatía. Comprendió que el calor humano era tan poderoso como cualquier algoritmo financiero. Y así, con un último suspiro, caminó hacia su despacho, consciente de que la verdadera transformación apenas comenzaba. Aquel quinto día, el reloj marcó las 8 de la noche cuando Camila cerró el libro de cuentos sobre la mesita auxiliar y llamó a Diego con voz suave. «Es hora de conocer la ciudad bajo otra luz», dijo. El niño sonrió, cerró los ojos como pidiendo un deseo y asintió. Maximiliano, que revisaba un informe financiero en su despacho, alzó la mirada sorprendido. Por un instante, dudó. El ritual del trabajo insistía en su contra, pero la invitación de Camila parecía ofrecerle algo imprescindible: un respiro. El trío descendió por el ascensor silencioso hasta el vestíbulo principal, cuyas lámparas LED los despidieron con un resplandor neutro. Al pisar el Passeig de Gracia, un aire fresco los envolvió. Las palmeras mecidas por una brisa suave susurraban historias de viajeros y comerciantes. El reflejo de las farolas en el asfalto húmedo recordaba la reciente tormenta, y las vidrieras de las boutiques se mezclaban con neons de tiendas 24 horas. Diego, asombrado, señaló cada escaparate con entusiasmo. «Mira, tía, brilla como estrellas». Camila tomó la mano del niño y lo guió hacia la Rambla. El suelo adoquinado empezó a vibrar con los pasos de los transeúntes. Vendedores ambulantes ofrecían pulseras de hilo y rosas artificiales. Un mimo pintado en blanco y negro saludaba con gesto dramático. Un cantautor flamenco arrullaba a la multitud con una guitarra de cuerdas gastadas. Diego se acercó al músico y, sin soltar de la mano a Camila, le extendió una moneda de plástico que había encontrado en su bolsillo. El guitarrista, divertido, interpretó una nota breve que arrancó un sorprendido aplauso de quienes paseaban. Maximiliano, observando, sintió como un nudo se deshacía en su pecho. Prosiguieron por las callejuelas del barrio gótico, donde las farolas filtraban un haz de luz anaranjada sobre paredes acolchadas de hiedra. Camila relató una anécdota de su niñez. Como su abuelo la llevaba al mercado de la Plaza San Josep,
entre carniceros y panaderos que la saludaban por su nombre. Diego imitó la voz de aquel anciano imaginario y soltó una carcajada que se coló por los rincones oscuros. Maximiliano, con gesto relajado, se permitió sonreír de verdad por primera vez en semanas. Llegaron a la calle Petrichol, famosa por sus chocolaterías. El olor a cacao caliente y a churros frescos los guió hasta un puesto familiar. El vendedor, alto y de bigote ralo, preparaba una tanda de churros largos, humeantes, que metía en un recipiente de hojalata. «Para la señorita y el pequeño», dijo Camila, «cortitos con mucho azúcar». «Para usted, caballero», añadió el hombre, guiñando un ojo a Maximiliano, «la especialidad de la casa, chocolate negro espeso». Mientras Diego se manchaba las yemas de los dedos con dulce crema, Camila compartió un churro con él, enseñándole a girarlo para que absorbiera mejor el chocolate. Maximiliano degustó un sorbo de chocolate, y sin querer, emitió un sonido de sorpresa. Era intenso pero no demasiado dulce, con una nota tostada que le recordó tardes de infancia en la costa. El vendedor, orgulloso, ofreció repetir raciones sin coste adicional. El magnate declinó con un gesto amable, pero su mirada delató gratitud. Reemprendieron el paseo por la Plaza Real, cuyas palmeras inclinadas se erguían entre columnas y faroles de hierro forjado. Un cuarteto de cuerda interpretaba un vals melancólico que floteaba por el aire empedrado. Camila detuvo a Maximiliano y le preguntó si sabía bailar aquel ritmo. Él sonrió con timidez, pero cedió cuando ella lo tomó del brazo y deslizó un paso improvisado. Diego, imitando sus movimientos, brincaba con entusiasmo, convirtiendo la plaza en un improvisado salón de baile. Al abandonar la plaza, alcanzaron la calle del Bisbe, donde el puente gótico unía dos palacios con una reja de hierro. Camila explicó que aquel rincón evocaba leyendas de enamorados y monarcas medievales. Fue entonces cuando Maximiliano confesó algo inédito. De niño soñaba con ser trovador y cantar serenatas a la luna, pero sus padres habían considerado aquella ambición impráctica. Camila lo escuchó con atención y le ofreció su apoyo. «Nunca es tarde para retomar la voz que ha silenciado», susurró. Continuaron hasta el mirador de Colón, erigido al final del puerto. La estatua del navegante señalaba el horizonte, donde barcos iluminados danzaban sobre las olas. El reflejo de las linternas sobre el agua generó un efecto hipnótico. Diego, agotado, soltó la mano de Camila y se recostó contra ella. Maximiliano, sin pensarlo, alzó al niño con cuidado y lo situó entre sus brazos. La ternura del gesto emocionó a Camila, cuyos ojos brillaron con gratitud. El regreso fue una procesión silenciosa. Al atravesar el vestíbulo del edificio, el portero asintió con deferencia. Subieron en ascensor hasta el piso 45, donde las luces familiares del ático les dieron la bienvenida. Maximiliano dejó a Diego en los brazos de Camila, depositándolos junto al ventanal. Desde allí contemplaron juntos la ciudad que se extendía como un mapa infinito de promesas. Antes de retirarse, Maximiliano tomó la mano de Camila y, con voz quedita, dijo: «Gracias por enseñarme a ver más allá del cristal». Ella rozó sus dedos y, con una sonrisa cómplice, pronunció: «Esta es solo la primera de muchas noches». Y así, bajo el suave murmullo de la brisa nocturna, el trío descubrió que la verdadera travesía no era caminar por calles iluminadas, sino adentrarse en los pasillos del propio corazón. La mañana del día siguiente amaneció luminosa, como pidiendo una nueva oportunidad. Maximiliano Durán repasó su agenda mientras el sol se filtraba por los ventanales. El eco suave de las tazas en la cocina le recordó la presencia de Camila y Diego, todavía dormidos. Al bajar al salón, encontró una nota sobre la mesa: «Emergencia familiar. Debes cuidar de Diego de 8 a 6. Confío en ti. Camila». Su corazón dio un vuelco. Jamás había cuidado a un niño a solas, pero no pudo rechazar la petición que le colmaba de significado. Diego apareció en la puerta de la cocina con ojos adormilados y su pijama estampada de estrellas. «Buenos días, señor Durán», murmuró, incorporándose sobre las almohadas. Maximiliano sonrió torpemente y contestó con voz suave:
Buenos días, Diego, preparado para un día especial. Al ver el brillo de expectación en el rostro del niño, sintió nacer en su interior una mezcla de ternura y responsabilidad. La primera misión fue el desayuno. Recordó las instrucciones: avena con frutas para Diego y café descafeinado para él. Con manos firmes, mezcló copos de avena, leche y un toque de miel. Sentó al niño en la silla alta, le mostró la cuchara y le ayudó a comer con paciencia. Cada bocado que Diego aceptaba sin derrames producía en Maximiliano una satisfacción inédita. Estaba cuidando de otra vida. A las 9 puntuales, se dirigieron juntos al coche de la empresa. Maximiliano ajustó la sillita de seguridad y enseñó a Diego a abrocharse el cinturón. La seguridad es lo primero, le explicó con seriedad. 10 minutos después, estacionó frente al Colegio Montessori de Gracia y, tras despedirse con un beso, vio a Diego fusionarse con sus compañeros. El magnate esperó bajo un árbol, con la corbata un poco torcida y el maletín apoyado en el suelo, observando por primera vez la rutina escolar desde la perspectiva de un padre. A mediodía, el móvil vibró con un mensaje de Camila. Todo va bien, gracias. Nos vemos en casa a las 6. Maximiliano aprovechó para llamar a Marco y ordenar víveres frescos: fruta, pan integral, zumo de naranja. Regresó a la cocina y preparó un picnic improvisado en el salón. Un mantel extendido en el suelo, platos de cerámica y cojines esparcidos alrededor. Cuando Diego entró, solté una carcajada ante la escena. ¿Picnic en el piso?, preguntó. Sí, exclamó el niño. En la pequeña terraza, abrieron el mantel. El Mediterráneo a lo lejos acompañaba con su brisa marina. Compartieron bocadillos de pavó y queso, galletas caseras y zumo frío. Diego, espléndido conversador, le relató su afición por los dinosaurios y su sueño de visitar un día un museo de historia natural. Maximiliano lo escuchó con atención, sorprendido de lo mucho que un niño podía enseñar sobre asombro y curiosidad. A media tarde, Camila indicó por teléfono un pequeño contratiempo. La vecina de enfrente necesitaba vigilancia de última hora. Maximiliano, sin queja, organizó un plan. Él visitaría a la vecina y leería a Diego un cuento clásico en voz alta. Llegaron al apartamento contiguo, donde una anciana agradecida les ofreció galletas de almendra. Diego, acurrucado en el regazo de Maximiliano, escuchó con atención las aventuras de Pinocho, invitando a su protector a modular la voz para cada personaje. El sol empezó a descender y la tarde cobraba tonos anaranjados. De regreso al ático, el niño bostezaba al ritmo del tráfico lejano. Sin preverlo, Maximiliano sintió el peso de un día completo de cuidados. La gestión de horarios, la empatía ante un niño pequeño y la capacidad de improvisar frente a pequeñas emergencias. Al llegar al portal, el portero lo saludó con afecto. Buen trabajo hoy, señor Durán. Él asintió con humildad, consciente de que esa aprobación valía más que cualquier informe financiero. A las 6 puntuales, Camila regresó al ático. Encontró a Diego dormido en el sofá, envuelto en una manta, y a Maximiliano sentado junto a él, con el móvil en silencio. Sus ojos se encontraron, emotivos. Ella agradeció en silencio, posando una mano en su hombro. Él sonrió, con la voz apenas audible, y dijo: «Hoy he aprendido lo que significa confiar. Gracias por creer en mí». Esa noche, al cerrar la puerta de la habitación de invitados, Maximiliano se detuvo ante el ventanal. Barcelona brillaba bajo la luna. Por primera vez, no se sintió un mero observador de su imperio, sino un hombre conectado con la vida. En su despacho, reunió las notas del día. No eran cifras, sino recuerdos de un niño y una mujer que le enseñaron el valor de la confianza mutua. La mañana amaneció clara y templada, como invitando a dejar atrás las paredes de cristal. Camila preparó un desayuno sencillo de tostadas de pan integral con aguacate y huevo poché, mientras Diego colocaba sus bloques de madera junto a la ventana. Al bajar las escaleras, Maximiliano apareció sin corbata ni traje. Llevaba vaqueros oscuros y una camisa azul remangada hasta el antebrazo. Aquel detalle no pasó desapercibido.
Significaba que aquel día quedaba reservado para algo distinto a las cifras y los contratos. Hoy no hay reuniones, anunció él. Vamos a respirar aire fresco. Diego alzó la vista con ojos brillantes y pegó un salto. ¡Al parque! Tomados de la mano, descendieron en silencio por el ascensor. Al salir, el Passeig de Gracia les ofreció un lienzo lleno de hojas verdes y reflejos solares en las fachadas. Camila sintió el murmullo de la ciudad como un canto lejano y por primera vez, vio a Maximiliano disfrutando de ese murmullo, en lugar de ignorarlo. El crujido suave de sus pasos sobre el pavimento era un eco de libertad que ninguno de los tres había conocido antes. Entraron en el parque de la Ciutadella por la gran escalinata neoclásica. El césped, recién podado, parecía una alfombra viva. Entre los árboles, la luz del sol filtraba motas danzantes. Llegaron al estanque central, donde patos y ocas nadaban con calma. Camila sacó del bolso una bolsita de migas de pan integral. Con Diego a su lado, comenzaron a lanzarlas al agua. Las aves acudieron con curiosidad, batiendo las plumas y produciendo pequeñas ondas en el espejo líquido. «Mira cómo vienen tras nosotros», susurró Camila. «Confiarán si les damos una razón». Maximiliano se arrodilló junto al niño y sintió cómo el ritmo de su respiración se aligeraba. Recordó su infancia en Valencia, cuando alimentaba palomas en una plaza con su abuelo. Aquello, pensó, era un puente entre el pasado y el ahora, una memoria olvidada que volvía a la superficie gracias a un acto tan sencillo como compartir migas. Cuando el sol rozaba su cenit, Camila propuso embarcarse en un bote de remos. Subieron con cuidado y Maximiliano ocupó la popa, mientras ella y Diego se acomodaban en el centro. Con un suave empujón, creó un pequeño oleaje que meció el bote bajo un cielo azul. Con cada remo hundido en el agua, Maximiliano aprendía a ceder el control. El bote no avanzaba con fuerza, sino con ritmo pausado. A su lado, Diego aplaudía entusiasmado, y Camila le explicaba el juego de palanca con una sonrisa. Al volver a la orilla, encontraron un carrusel pintado en tonos pastel junto a un sendero rodeado de arbustos. Diego corrió a comprar el ticket con una moneda que guardaba en el bolsillo, subió a un caballito tallado en madera y ajustó el cinturón con ayuda de Camila. Maximiliano observó cómo el niño giraba al compás de una melodía infantil, su cabello al viento y una risa sincera que se clavó en el pecho del empresario. Fue un momento efímero, pero su huella sería duradera. Mientras paseaban por un camino bordeado de esculturas de mármol, Camila compartió otro recuerdo de su niñez. Las tardes que pasaba en el jardín botánico de Montjuïc con su madre, aprendiendo nombres de flores y hojas. Maximiliano, en silencio, aceptó confesar algo guardado. Soñó en su juventud con ser músico callejero, cantando serenatas al anochecer. Había enterrado aquel anhelo tras la muerte de su padre y la responsabilidad empresarial. Camila lo animó a retomar esa voz interna, prometiéndole un pequeño recital la próxima tarde en el ático. Al mediodía decidieron improvisar un picnic junto a una fuente de piedra. Estirieron un mantón sobre la hierba, sacaron galletas caseras y zumo de naranja. Diego, semidormido, apoyó la cabeza en el regazo de Camila, y Maximiliano, sentado a su lado, compartió una galleta con sabor a canela. Mientras el sol dibujaba sombras alargadas, habló con voz baja. Hoy comprendí que el valor de la vida no está en las cifras, sino en estos instantes compartidos. Camila posó su mano sobre la suya y respondió: «Lo estás descubriendo. Lo mejor aún está por llegar». Al regresar al edificio, el portero los saludó con una sonrisa de complicidad. Subieron al ático, donde el silencio los recibió como un abrazo tibio. Diego corrió a su habitación de invitados para echarse una siesta, y Maximiliano contempló desde el ventanal la ciudad extendida ante sus pies. Barcelona parecía distinta, menos distante y más cercana, igual que él mismo. Mientras colgaban la chaqueta en el perchero y recogían el último residuo del picnic, Maximiliano confesó a Camila: «Gracias por recordarme cómo se siente vivir». Ella sonrió y le respondió: «Y esto es solo el principio de nuestras aventuras».
La mañana siguiente amaneció con un silencio diferente. Tras el paseo por el parque, el ático parecía respirar con nueva vida. Camila encontró a Maximiliano en su despacho, de pie junto al ventanal, contemplando el horizonte sin un informe en las manos. Diego jugaba con bloques en el sofá, imitando torres que se desmoronaban con una risa contagiosa. Fue entonces cuando él, sin previo aviso, habló con voz quedita. «Camila, hay algo que quiero mostrarte en privado». Ella alzó la mirada, sorprendida, y asintió. Recorrieron el pasillo hasta llegar a una puerta oculta tras una librería de roble. Con un mecanismo sutil, Maximiliano giró uno de los tomos, y la estantería se deslizó para revelar una pequeña sala repleta de volúmenes antiguos y un escritorio iluminado por un foco cálido. Un aire a madera y pergamino llenó el ambiente. «Es mi biblioteca personal», explicó él. «Aquí guardo recuerdos de mi familia». Camila entró con respeto y cerró la puerta tras ella. En la pared colgaban retratos enmarcados. Su padre con traje militar, el de niño junto a su madre bajo un cerezo en flor. Sobre el escritorio había un cajón parcialmente entreabierto. Maximiliano pasó la mano por su superficie pulida y exhaló con un cuarto de sonrisa. «Hoy quiero mostrarte algo que nunca he compartido con nadie», dijo mientras abría el cajón. Dentro reposaba un estuche de terciopelo azul oscuro. Él lo alzó con delicadeza y lo abrió. En su interior yacía un medallón de plata con las iniciales VD, junto a una carta doblada con tinta gastada. Camila se acercó y tomó la carta, con la mano ligeramente temblorosa. «Es la letra de mi padre. La escribió la noche antes de partir a un viaje de negocios, y nunca regresó». Maximiliano liberó el medallón y lo entregó a Camila, que contempló su brillo plateado. Al mismo tiempo, él extrajo la carta y la desenrolló ante la luz. Hablaba de responsabilidad, de un hijo al que esperaba ver triunfar, de promesas de regreso. Sus palabras crujían al desplegarse. «Perdí su lápiz aquel día», susurró él. «Desde entonces, guardo cada palabra suya como un tesoro y un recordatorio de mi culpa». Camila posó una mano sobre la suya mientras leía el contenido. Sintió la carga emocional de aquel hombre, tan implacable en los negocios y tan vulnerable en aquel cuarto secreto. Los segundos se dilataron en un silencio cargado de empatía. Diego, apoyado en el marco de la puerta, observaba la escena con curiosidad, pero no se atrevía a interrumpir. «Gracias por confiarme esto», murmuró Camila. «Sé lo difícil que es mostrar el corazón». Él asintió y volteó la mirada hacia la estantería. «Tu turno», dijo sin aliento. «Ahora me gustaría saber algo sobre ti que aún no me hayas contado». Camila retrocedió un paso y respiró hondo. Con paso decidido, caminó hasta un baúl tapizado en terciopelo verde oscuro. Lo abrió y sacó un sobre de papel craft sellado con cera roja. Al romper el lacrado, deslizó un cuaderno de tapas gastadas. Era su diario de juventud, repleto de dibujos, sueños de infancia y confesiones familiares. «Mi madre me dejó este diario cuando falleció», dijo ella. «Habla de mis aspiraciones, de mis miedos, y de un hermano al que fui separada al nacer». Maximiliano la escuchó con atención mientras las primeras páginas revelaban un poema dedicado a ese hermano desconocido, y una fotografía en blanco y negro donde aparecía un bebé envuelto en mantas. Camila cerró el cuaderno con suavidad y pronunció: «Jamás pensé compartir esto con nadie». Él avanzó y la abrazó con sincera ternura. Diego, al verles en ese gesto, se subió a una silla y contempló la estampa como si presenciara un acto sagrado. La luz del foco resbalaba sobre el medallón y el cuaderno abierto sobre el escritorio, símbolos de la confianza mutua que estaban haciendo. «Hoy hemos abierto puertas que creíamos cerradas para siempre», susurró Maximiliano. Camila asintió contra su pecho y, con la voz quedita, añadió: «Y nunca volverán a cerrarse». El reloj marcó el mediodía cuando regresaron al salón principal. En el aire quedaba un eco de diálogos íntimos y secretos compartidos. Diego rompió el silencio con una carcajada,
haciendo caer un bloque de madera que rodó por la alfombra. Maximiliano se echó a reír, liberado, y recogió al niño en brazos. ¿Listo para el almuerzo?, preguntó. Diego gritó de alegría, y Camila sonrió con complicidad. Antes de abandonar la biblioteca, Maximiliano cerró el cajón con suave firmeza y deslizó un libro de tapas negras para disimular el escondite. Sabía que aquel lugar ya no sería un refugio de soledad, sino el escenario de nuevas confidencias. Al salir de la sala, los tres sintieron la ligereza de un lazo reforzado, conscientes de que la confianza había echado raíces profundas en sus vidas. La mañana amaneció con tonos salmón en el cielo, anunciando un día especial. Maximiliano Durán se despertó sin rastro de la corbata o el traje. En lugar de ello, llevaba un suéter de punto claro y vaqueros cómodos. Camila lo encontró en la cocina, sirviéndose un vaso de agua antes de preparar el desayuno para los tres. Diego revoloteaba por el ático con su oso de peluche, ansioso por conocer el destino que aquel día les aguardaba. «Hoy vamos a la playa», anunció Camila con voz alegre. «Quiero que veas el mar de cerca, Maximiliano». Él asintió, esbozando su primera sonrisa matinal en semanas. Prepararon bocadillos de jamón serrano, queso manchego, tomates cortados y aceite de oliva virgen. Pusieron todo en una cesta de mimbre. Camila añadió una toalla grande y un sombrero de paja, mientras Maximiliano metía una pelota de goma y un cubo de playa para Diego. Cada gesto se sintió ritual, como si construyeran la promesa de un día sin agenda. A media mañana partieron hacia la Barceloneta. El trayecto en coche fue silencioso salvo por la radio local, donde un tema de rumba transportaba recuerdos infantiles a ambos adultos. Diego asomó la cabecita entre los asientos, preguntando cuándo vería el agua. Al llegar, la arena les recibió tibia y suave. El azul intenso del Mediterráneo brillaba bajo el sol. El niño corrió hacia la orilla, hizo girar la pelota y saltó sobre las olas que lamían sus pies. Maximiliano, con los pantalones remangados, se arrodilló para sujetar al niño de la mano. Juntos dejaron que la espuma les salpicara. Por un instante, el empresario se sintió ligero, liberado de la tensión de reportes y correos urgentes. Camila, sentada en la toalla, los observaba con una sonrisa tranquila. El mar y el cielo formaban un lienzo que parecía abrazar esa nueva familia improvisada. Cuando el hambre hizo mella, se acomodaron en la toalla para disfrutar del picnic. El contraste de sabores, el dulzor de la fruta, la sal del jamón y el aceite perfumado, se mezclaba con la brisa marina. Diego, con la frente manchada de tomate, mordía un trozo de pan y señalaba barcos en el horizonte. Maximiliano aprovechó para preguntar sobre sus escenas favoritas de la playa, y el niño relató, con entusiasmo, su deseo de construir un castillo de arena más alto que los edificios del paseo marítimo. Con renovadas energías, se lanzaron al reto del castillo de arena. Camila diseñó la base, Maximiliano prensó la arena húmeda y Diego añadió conchas como decoración. Cada capa significaba risas compartidas y manos manchadas de arena. En el centro, colocaron un cubo invertido que Diego coronó con una bandera hecha de una ramita y un pañuelo. El resultado fue un fuerte diminuto, sencillo pero imborrable en sus memorias. Mientras trabajaban, Maximiliano recordó un sueño interrumpido. De niño, su abuelo le prometió enseñarle a navegar en barca de remos en un lago de su pueblo natal. Nunca llegaron a hacerlo porque la familia se mudó y la vida impuso prioridades. Ahora, al moldear la arena con su sobrino, sintió que estaba cumpliendo aquella promesa atrasada, pero con un matiz de ternura más profundo. El sol comenzó a descender cuando Diego levantó la voz para mostrar algo. «Mira, papá, una gaviota». La palabra papá se deslizó por el aire con naturalidad. Maximiliano, sorprendido, dejó el cubo en la arena y se incorporó sobresaltado. Miró a Camila, cuyos ojos brillaban con emoción. Ambos se giraron hacia el niño. Él, ajeno al impacto de su nombre, señalaba la gaviota que se posaba cerca, buscando migas del almuerzo. El silencio que siguió fue un puente de sentimientos entre el pasado y el presente.
Para Maximiliano, aquellas 6 letras cancelaban años de soledad y le ofrecían un futuro distinto. Se acercó al niño, le alisó el cabello y, con voz quedita, pronunció: «Sí, cariño. Papá está aquí». Diego correspondió al abrazo y apretó a su protector con confianza. Camila se unió al abrazo grupal, fundiendo a los 3 en un solo latido. El murmullo del mar sonó entonces como un himno de esperanza. Poco después, recogieron sus cosas al compás de la puesta de sol. Mientras regresaban, el mundo les parecía menos ajeno. El viento llevaba ecos de gaviotas y risas. De vuelta en el ático, Maximiliano dejó la arena en una bandeja junto a la puerta, como testigo de lo vivido. Esa noche, antes de dormir, contempló el medallón de plata de su padre y el dibujo a lápiz de Diego, colgados junto a la cama de invitados. En el aire flotaba una nueva palabra: familia. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto. El sol dorado infiltraba los ventanales del ático como una promesa renovada. Maximiliano Durán bajó a la cocina sin la habitual rigidez. Ni traje ni corbata, solo una camisa de lino blanco y unos pantalones de algodón claros. Camila ya le esperaba con una bandeja de zumo de naranja recién exprimido, tostadas de pan integral y un pequeño ramo de flores silvestres que había colocado sobre la mesa. Diego, recién despertado, bostezó y se dirigió corriendo hacia su papá para abrazarlo. «Hoy es un día importante», anunció Maximiliano mientras le pasaba un brazo por los hombros al niño. «¿Quieres saber por qué?». Diego, con los ojos aún adormilados, asintió con un sí entre sueños. Camila sonrió, consciente de que aquel día sería el cierre perfecto de un viaje lleno de descubrimientos. «Hoy termina tu periodo de prueba», continuó Maximiliano. «Y me gustaría que siguieras siendo parte de nuestra familia, para siempre». La emoción lo hizo vacilar por un instante, pero la determinación brilló en sus ojos. Camila se acercó y depositó un beso en su mejilla, mientras Diego aplaudía. «Sí». Aquel acuerdo no era un contrato cualquiera, sino la decisión de su vida, oficializar lo que ya latía en sus corazones. Después del desayuno, subieron al despacho principal. El tapiz del escritorio se llenó de documentos y plumas, pero esta vez no serían informes financieros. Era un formato sencillo que decía contrato de familia y recogía cláusulas de amor, respeto, confianza y apoyo mutuo. Maximiliano firmó con trazo firme y enseguida tornó su pluma hacia Camila. Ella, con una lágrima de alegría, rubricó el acuerdo con delicadeza. Diego, divertido por la solemnidad, imitó a sus papás trazando una D gigante en un folio en blanco. Con el documento sellado, Maximiliano hizo correr uno de los tomos de la biblioteca secreta, revelando un estante que había guardado un pequeño cofre de madera. Lo abrió y extrajo 2 anillos, uno de plata sencillo y otro más pequeño, con un pequeño diamante engarzado en forma de estrella. El silencio se posó en la estancia, incluso Diego se detuvo de jugar. «Estos anillos representan nuestra unión», explicó. «Camila, ¿quieres compartir el resto de tu vida conmigo y con Diego?». Ella, con la voz quebrada por la emoción, tomó el anillo de diamante y lo deslizó en su dedo índice, dejando escapar un suave sí. Luego colocó el anillito de plata en el dedo de Maximiliano, que lo lució con orgullo. Diego añadió su propia firma besando la palma de la mano de su padre. La felicidad se filtró en cada rincón del ático de cristal. Para celebrarlo, salieron al balcón principal. Barcelona, extendiéndose a sus pies, parecía aplaudir con su brisa marina. Maximiliano abrazó a Camila por la cintura y, junto a ella, abrazó a Diego, formando un triángulo de sudor y ternura. El Mediterráneo brillaba como un espejo de emociones compartidas. Al volver al interior, Camila propuso un pequeño brindis con sidra artesanal. Diego recibió su vaso con cuidado y dio un sorbo acompañado de un «salud». Maximiliano alzó su copa y pronunció unas palabras que resonaron en el corazón de ambos. «A nuestra familia, que nació de la confianza y floreció en el amor». Camila le tomó la mano y añadió: «A cada día que vendrá, lleno de risas,
aprendizajes y sueños cumplidos. El tercer sorbo supo a victoria, y las burbujas danzaron en sus labios como reflejo de su alegría. Después, se sentaron en el sofá del salón, donde habían compartido tantas confidencias y juegos. Camila recostó la cabeza en el hombro de Maximiliano, y Diego se abrazó a las rodillas de ambos, extendiendo sus diminutas manos hacia los anillos que brillaban en sus dedos. Poco más tarde, decidieron estrenar el fin de semana familiar con una visita a Montserrat. El ascensor los descendió hasta el vestíbulo, donde Marco les esperaba con una bandeja de bocadillos para el camino y una manta para que Diego la llevara en la mochila. El mayordomo, con discreta emoción, inclinó la cabeza en señal de felicitación. Maximiliano le dedicó una breve sonrisa de gratitud. Camila le estrechó la mano con complicidad. Al salir al exterior, el sol abrazaba la avenida de paseo. El coche los esperaba para recorrer las curvas hacia la montaña mágica. En el trayecto, Camila le preguntó a Diego qué deseaba primero, ver las cabras o oír el coro de monjes. Él, con voz decidida, eligió el coro. Maximiliano asintió y encendió la radio con un suave de música nada. Hoy solo quiero escuchar vuestras voces. Así, en el coche, la familia improvisada se dirigió al primer viaje oficial como tal. Cada kilómetro recorría la distancia entre el pasado y el futuro. El aire perfumado de pinos y el murmullo del motor se convirtieron en la banda sonora de su nueva vida juntos. Esa noche, al regresar al ático, la luna emergió sobre Barcelona con un brillo plateado. En el suelo del salón, los anillos reposaban sobre el libro de familia que habían comenzado a llenar con fotografías. La firma del contrato, la colocación de los anillos, el brindis. Pequeños recortes de un comienzo que prometía eternidad. Maximiliano, Camila y Diego se acomodaron en el sofá, formando un abrazo en espiral. El murmullo lejano de la ciudad les habló de posibilidades infinitas, y el silencio entre ellos expresó la plenitud más auténtica. En aquel ático de cristal, donde una vez reinó el silencio y el orden absoluto, ahora vibraba el latido de un nuevo amanecer, el amanecer de su familia.